Ahora vamos a resolver un problema donde nos pide construir un amperímetro y un voltímetro a partir de un galvanómetro. Vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Un galvanómetro tiene una resistencia de 50 ohms y su lectura a fondo de escala es de 0.004 amperes. Para el inciso A, ¿qué resistencia se debe conectar en paralelo con él para convertirlo en un amperímetro con 30 amperes a fondo de escala? Inciso B, ¿qué resistencia se le debe conectar en serie para convertirlo en un voltímetro para que nos pueda medir hasta 300 voltios a fondo de escala? Bien. Esto, para el inciso A, vamos a utilizar dos ecuaciones. Una, vamos a ponerle inciso A, donde tenemos la intensidad de la resistencia, así lo voy a poner, intensidad de la resistencia que se conecta en paralelo es igual a la intensidad de la corriente total que circula por el circuito, o la que vamos a medir, menos la intensidad de la corriente que se desvía en el galvanómetro, o es la utilizada por el galvanómetro. Y vamos a utilizar esta segunda ecuación, que es la resistencia que va a utilizar o que vamos a conectar en paralelo. La vamos a poner así. Es igual a la intensidad del galvanómetro, la intensidad de la corriente que circula por el galvanómetro, por la propia resistencia del galvanómetro entre la intensidad de la corriente que pasa por la resistencia que se conecta en paralelo. Bien, vamos primero a calcular la intensidad de la corriente que pasaría por la resistencia que se conecta en paralelo. La intensidad de la corriente total son 30 amperios, es lo que queremos medir, hasta un máximo de 30 amperios, menos la propia intensidad de la corriente del galvanómetro, que son 0.004 amperes. Y esto nos va a dar un resultado de 29.996 amperios. Bien, ahora vamos a calcular el valor de la resistencia que tenemos que conectarle al galvanómetro para convertirlo en un amperímetro. Es igual a la intensidad del galvanómetro, que son 0.004 amperes, por la propia resistencia del galvanómetro, que son 50 ohms, entre la intensidad de corriente anterior, 29.996 amperes. Vamos a ver que amper con amper se va, y esto nos va a dar un resultado aproximadamente de 0.0066, así nos vamos a ir, ohms. Bien, este sería el resultado de la resistencia que tenemos que colocarle al galvanómetro. Lo tenemos que conectar en paralelo para convertirlo en un amperímetro, y este nos va a poder medir hasta 30 amperes. Ahora, para el inciso B, vamos aquí a dividirlo.
para el inciso B. Dice, ¿qué resistencia se le debe conectar ahora en serie para convertirlo en un voltímetro que nos pueda medir hasta 300 voltios? ¿Sale? Aquí vamos a utilizar una sola ecuación donde nos dice que la resistencia que se le tiene que colocar en serie es igual a la diferencia de potencial que vamos a medir entre dos puntos, entre el punto A y el punto B, entre la propia intensidad de corriente que pasa por el galvanómetro, pero le vamos a restar la propia resistencia del galvanómetro. Muy bien. Sustituimos nada más los valores. La resistencia que le tenemos que colocar en serie va a ser igual a la diferencia de potencial que tenemos que medir, que en este caso lo vamos a convertir hasta un voltímetro de 300 voltios, entre la intensidad de la corriente que consume el propio galvanómetro, que son 0.004 amperes, menos 50 ohms. Ok, entonces la resistencia que le tenemos que colocar va a ser igual a 74.95 ohms. Y con este valor de la resistencia, si se lo conectamos en serie a un galvanómetro, lo vamos a convertir en el voltímetro que queremos, que nos pueda medir hasta 300